Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Estrella de dos puntas, de la poeta veracruzana Malva Flores. No sé ni por dónde comenzar con este libro que créanme que me ha tenido obsesionado las últimas 2 o 3 semanas. De hecho, creo que la obsesión salió desde el momento en que supe que este libro se estaba construyendo, porque la sigo en sus redes sociales, entonces yo sabía más o menos, estaba enterado que estaba haciendo una investigación muy profunda sobre la amistad que hubo entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. También esa obsesión fue creciendo el momento que supe que el libro ya estaba listo y yo por azares del destino no lo podía en ese momento comprar, y luego cuando por fin lo compré ya estaba haciendo otras cosas, así que no me pude sentar a leerlo de inmediato. Así que todo esto no fue sino una ansiedad que fue creciendo y creciendo y creciendo, y un querer ya sentarme por fin a leerlo, hasta que esta semana por fin pude sentarme a hacerlo, ya no dilatar más la espera. Y lejos de lo que puede ocurrir cuando uno ansía tanto y uno espera tanto, que luego los libros, las películas, las series, luego suelen decepcionar algo cuando uno espera quizá demasiado. Este libro, créanme que aunque esperaba muchísimo, porque conozco la obra poética de Malva, soy un lector de ella desde hace mucho tiempo, los libros de investigación que ha hecho, ella misma ya tenía, o ya tiene, mejor dicho, un libro sobre todo lo que fue el proceso de la revista Plural y Vuelta. Entonces, yo la admiro, y este libro me comían las ansias por sentarme ya a leerlo. Y quiero decir, y aquí creo que es justo que empiece por ahí, que no es un libro estrictamente para quienes ya son aficionados a la obra o de Octavio Paz o de Carlos Fuentes o de ambos. Es decir, que sí, si uno ya es lector de estos dos autores, va a ir descubriendo una serie de anécdotas que uno más o menos ya conoce, que son de dominio popular. Si es uno de estos otros lectores, que es donde más o menos creo que me sitúo yo, que además de ser lectores aficionados a la obra de estos escritores, es además un lector un poco más crítico, un poco ya más cayendo en el canal del fanático, y que se ha sentado a leer biografías, estudios, ensayos. Pues eso es un libro que nos va a ofrecer ahora no solo este gran abanico de historias y de anécdotas que uno más o menos conoce, sino que además las va a profundizar. Pero esto no cierra la puerta a todos estos otros lectores curiosos que no han conocido de manera profunda o apenas tienen noticias de los nombres de estos autores, porque hay que decirlo, son nombres que son prácticamente omnipresentes. Es difícil vivir en este país sin haber escuchado nunca el nombre de Octavio Paz o de Carlos Fuentes, pero que ciertamente no todos han entrado a sus libros. Creo que este también, en ese sentido, es un libro que le ayuda mucho a esta gente a ir conociendo por dónde van estos autores, sin ser un libro de crítica literaria, que no lo es, ¿no? Es un libro del cual tengo que decir que es profundamente inteligente, que es un libro de una justicia inapelable, que es un libro implacable, que es un libro impecable. La investigación que hace Malva, el recuento que logra hacer de la amistad de estas dos potencias de nuestra literatura, verdaderamente es asombrosa y nos deja sin palabras. La cantidad de datos, la cantidad de cartas, la cantidad de oficios, la cantidad de información en general que revisó es deslumbrante. Es decir, yo iba leyendo, iba avanzando desde las primeras páginas, y yo ya estaba cada vez más fascinado. Quienes me tienen más o menos en sus redes saben que esos primeros días de mis lecturas fueron verdaderamente insoportables, porque no hacía sino estar compartiendo citas, fragmentos, fotos de lo que estaba haciendo. Dejé de hacer un montón de cosas que de por sí tenía que hacer solamente por estar leyendo este libro. ¿Por qué? Porque este libro no solo nos va a contar la amistad de estos dos hombres, una amistad que dura
poco más de 30 años desde que se conocen en el 51 en París, hasta por ahí de los mediados de los 80, cuando, digamos, oficialmente se fractura la amistad con la salida de un texto de Enrique Krause, un texto muy crítico sobre la obra de Carlos Fuentes. Este libro, esa es su columna vertebral, nos va a ir contando todos los entresijos de esta amistad, cómo se conocen en este París, cuando Carlos Fuentes es un jovencito, que va ya un poco recomendado por Alfonso Reyes. Octavio Paz ya es Octavio Paz, pero todavía faltan por escribirse sus grandes obras, ¿no? Y cómo a partir de ahí Paz va a ser testigo del crecimiento de Carlos Fuentes. Vamos a ir viendo a lo largo de este libro también el nacimiento de todas estas obras. Vamos a ver cómo nacen el primer libro de cuentos de Fuentes, cuando nace La región más transparente, las polémicas que esto genera a partir de algunos de sus personajes en este retrato sórdido, irónico, ácido que hace de México y de su clase política y de su clase intelectual, donde hay unos primeros ahí, digamos, unas primeras raspaduras con uno de los personajes que es Manuel Zamancona, donde retrata parcialmente a un poeta que, un poco visto de lado y con los ojos entrecerrados, puede o no puede ser Octavio Paz. Entonces vamos a empezar a ver ahí cómo este joven brillante empieza a seguir los pasos del maestro adulto, porque lo admira en su inteligencia, porque lo admira en su afán por la democracia, porque lo afía en su sagacidad intelectual. Eh, Vamos a seguir estos caminos a través también de la política, cómo ahí empieza a haber encuentros y desencuentros. El caso Cuba, que es un caso muy potente no solo para la amistad de ellos, sino para toda la intelectualidad latinoamericana, porque el boom latinoamericano nace un poco a la sombra de Cuba. Quienes pensaban que era, en su momento, los grandes críticos del boom, que pensaban que era más un ardid editorial, bueno, está claro que no. La calidad de todos estos escritores hasta la fecha pervive, siguen siendo varios de nuestros más grandes representantes de la literatura en, en nuestra lengua, pero es cierto que Cuba, si bien no hace al boom, sí lo reúne y al mismo tiempo lo divide. Sí empiezan a ver ahí algunas primeras fracciones sobre los que sí están del lado de Castro y los que no están del lado de Castro, sin que eso los haga estrictamente conservadores o antirrevolucionarios. Es simplemente eran un poco más escépticos con la idea que se estaba construyendo en ese momento, ¿no? También vamos a ver todo lo que va a pasar con el caso de la masacre en Tlatelolco, todo lo que va a pasar con el caso de Echeverría, las cercanías de Carlos Fuentes con Echeverría, que también es una segunda separación, o mejor dicho, no, creo que me equivoco al enumerarla, no es una separación que vaya viéndose en etapas, sino que es más bien una especie de una fractura inicial que con el tiempo se va a ir agrandando como esas grietas que hay en nuestras casas y que si no las sanamos a tiempo, eso terminan por correrse y al final terminan por ser insalvables, que es un poco lo que ocurre con la amistad de estos dos hombres, pero hay que decirlo, no por falta de voluntad, al menos con lo que podemos ver en el libro, no por falta de voluntad de Octavio Paz, quien nunca cesó de acercarse a Carlos Fuentes, que pese a que empezaban a haber diferencias, era el escritor más joven el que buscaba un poco más la distancia, acaso también por independencia, porque sobre Carlos Fuentes pensaba también una gran sombra del pensamiento de Octavio Paz, es decir, a Carlos Fuentes las primeras críticas más severas que se le empiezan a hacer sobre su obra tienen que ver con una agenda temática que muchos críticos encuentran quizá demasiado cercana a los temas de la obra temprana de Octavio Paz, concretamente a los temas que el poeta de Mixcoac toca en El laberinto de la soledad. Entonces, vamos a ir viendo, sí, todo este recorrido, vamos a ver todo el nacimiento del boom, su momento más alto y vamos a ver su caída estrepitosa, cómo se dan las grandes fracturas entre todos sus miembros, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, José Donoso, Cabrera Infante y un largo
etcétera. También vamos a ver esas culminaciones con todo lo que está ocurriendo en El Salvador y en Nicaragua, ya entrados los años 80. Es decir, que este libro, y creo que es parte de lo maravilloso, eh, va a tocar de manera muy medular la historia cultural de nuestro continente y de nuestra lengua en concreto. Cómo es que, que, nuestra, litera, que nuestra literatura alcanzó un lugar verdaderamente primordial a nivel mundial en un momento en el que en América Latina estaban ocurriendo casi todas las cosas. Es decir, si bien podemos recordar los eventos de los años 60, que poca gente recuerda, que empezaron en la India realmente en enero, que después se mueven a París, que después continúan en Estados Unidos y que culminan de manera muy trágica en México. Son años de una gran revolución, de una gran independencia en todos los sentidos. Hay un cambio cultural. La generación no da uno o dos pasos al costado de su generación antecesora. No, dan un montón de pasos a un lado y adelante. Se crece de manera desmesurada y hay pocos hombres que alcanzan a ver los alcances de esos pasos, y creo que muchos de ellos están en nuestro continente y están en nuestra lengua, y aquí se puede ver cómo se van reconstruyendo esos espacios. También vamos a ir viendo cómo a lo largo de la amistad de estos personajes se van creando obras, porque no solo son las de ellos a niveles particulares, sino cómo ellos van a ir influyendo en toda la literatura de nuestro país de manera concreta, del continente de manera general, pero no, concretamente en nuestro país, cómo estos dos escritores van a dar paso a muchos otros, cómo las obras de estos escritores van a influir tanto en quien quiere acercarse a ellos como en quien quiere estar totalmente alejado de ellos. Es decir, para cualquier cosa no se puede negar que la obra de Paz y la obra de Fuentes se vuelven puntos claves y puntos de referencia ineludibles dentro de nuestras letras. Van a aparecer ahí todos estos personajes, por supuesto, como José Emilio Pacheco, como Sergio Pitol, como Carlos Monsiváis, como Salvador Elizondo y un inagotable etcétera. Creo que eso es lo que hace verdaderamente maravilloso este libro, que pareciera por momentos que la amistad de Carlos Fuentes y Octavio Paz es apenas el pretexto que toma Malva Flores para contarnos cómo se construyó todo un medio siglo de literatura que los antecede y los trasciende, por supuesto, con sus años de profunda cercanía, de profundo cariño, en el cual ninguno de los dos era ¿cómo decirlo? Ninguno de los dos era egoísta a la hora de expresar la admiración por el otro. Al contrario, eran sumamente generosos, eran sumamente amorosos y eran profundamente críticos el uno del otro al principio. Pero se van dando quiebres, idas y venidas que al final van a terminar en un inexplicable silencio. Pareciera que ese silencio que empezó a haber ya muy entrados los años 70 y los años 80, pareciera que iban en tono con la Guerra Fría que estaba ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, seguían siendo amigos, sí, aunque su diálogo se había llevado casi al punto del silencio, con algunas notables excepciones, que es, por ejemplo, cuando a principios de la década de los 80 Octavio Paz recibe el premio Cervantes y Carlos Fuentes tiene a bien a escribirle para felicitarlo, y en esa carta que rescata de manera maravillosa Malva Flores, Octavio Paz hace justamente un corte de caja donde celebra la carta no solo agradeciendo las felicitaciones de Fuentes, sino además haciendo acuse de esto, ¿no? De que él creía que su amistad se estaba alejando demasiado, entonces que tomaba la carta con doble motivo de celebración, su cercanía y evidentemente las felicitaciones. Pero unos años después, justo en las fronteras donde a Carlos Fuentes ahora va a ser el merecedor del premio Cervantes, y que es cuando surge este artículo, este texto aparecido en la revista Vuelta de Enrique Krause, y en el que se asume y se ha asumido durante décadas el mito de que la severa crítica de Krause sobre Fuentes era la causa del rompimiento de la amistad.
creo que la gran investigación que hace Malva Flores deja claro que si algo es ese texto, es la gota que derrama el vaso. Porque la amistad ya estaba fracturada, porque el silencio ya se había encallado, ya había echado raíces de manera profunda en ambas partes del diálogo, es decir, yendo de los eventos más cercanos a los más lejanos. Antes de este texto está el profundo silencio que guarda Carlos Fuentes cuando, después del discurso, que esta anécdota la conocemos todos, pero Malva la desarrolla de manera extraordinaria, por eso no voy a spoilerear absolutamente nada en ese terreno, pero la anécdota la conocemos, cuando después de este discurso que da en Frankfurt, Octavio Paz, en la Ciudad de México, unos cuantos miles de personas se aglomeraron de manera, yo no sé si espontánea, esa parte a mí sí confieso que no me queda muy clara, o si alguien sospecha de que alguien haya movilizado a esta gente. En todo caso es raro que en cosa de 3 días se organizara este volumen de seres humanos para irse a manifestar afuera de la Embajada de los Estados Unidos, que hayan llegado con consignas ya muy claras, con cantos muy establecidos, que alguien hubiera llevado un monigote de más de 5 metros como efigie de Octavio Paz para quemarla, que me parece uno de los actos más abominables que ha habido en nuestra historia. Esto no se hace ante nadie, por más profundas que puedan ser las diferencias que tenemos con otra persona, quemarlo evidentemente en personas no se hace, en efigie tampoco se hace, ¿no? Entonces, en el momento en el que ocurre esto, hay voces que se levantan a defender a Octavio Paz, muchas de ellas incluso voces que no estaban tan de acuerdo con Octavio Paz, pero que entendían la gravedad del signo, y el silencio de Carlos Fuentes, el profundo silencio de Carlos Fuentes, lastima mucho a Octavio Paz. Pero antes de eso, por supuesto, están las declaraciones de Paz, donde él no era, yo nunca lo entendí estrictamente antirrevolucionario con Cuba, pero sí que era un tipo que estaba guardando mucha distancia frente a Castro, y que al final, esto le guste a quien le guste, el hombre tuvo la razón. Las grandes sospechas que tuvo Octavio Paz al inicio de la Revolución Cubana frente a Castro tenían que ver en el terreno de lo democrático, no en el terreno de la justicia. Y creo que ahí es donde se le leyó muy mal, porque lo quisieron o lo convirtieron en el ícono perfecto del anticastrismo, sin que él realmente lo fuera. Él solo apelaba a una democracia, a que el poder de la revolución fuera transitivo, que condujera a comicios electivos donde el pueblo eligiera libremente. ¿Y quién lo iba a decir? Años después, justo en el caso de Nicaragua y este famoso discurso, terminan por darle la razón. Hay un fragmento de una carta maravillosa donde básicamente lo resume así, ¿no? Si a Octavio Paz, un mexicano, por decir que ojalá haya democracia en Nicaragua, le queman su efigie en México, ¿qué le habría pasado a un nicaragüense que se atreviera a oponerse al régimen? ¿No? Evidentemente a esa persona quizá la habrían quemado y no en efigie. Pero eso, la distancia de Octavio Paz frente al castrismo, a quien lastima, digamos, es a Carlos Fuentes. También hay una serie ahí de anécdotas que también son, creo, conocidas, por eso me atrevo a mencionarlas, como esta famosa revista que estuvieron planeando en un principio Octavio Paz con Carlos Fuentes y con Tomás Segovia, de la cual una serie de indiscreciones, hay que llamarlas así, una serie de indiscreciones, quizá movidas por el entusiasmo, ahí sí yo no creo que haya ninguna mala intención, pero al final indiscreciones de Carlos Fuentes al empezar a comentarla con otras personas, terminan un poco por arrebatarle un proyecto que era de suyo, de Octavio Paz, y terminan pues construyéndolo otra serie de escritores con otro perfil político, con otro perfil literario, al grado de que, pues eso, creo que ahí también hay una pequeña mella en la amistad de estos dos personajes. Entonces, eso, el libro va a traernos una serie de historias, de anécdotas, pero no cae jamás, jamás, jamás en ni una sola página en el terreno del chisme, en el terreno de la habladuría, no cae tampoco nunca en el terreno, no se recarga hacia el lado de Fuentes o hacia el lado de Paz, es decir, no está buscando de manera maniquea información, lo que quiere es reconstruir una parte de la historia de estos dos personajes ancilares en nuestra literatura, y, por supuesto, que todo lo que eso ocurría influía
en todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque se van parcelando las cosas. Está muy claro todo lo que se conoce como el affair Excelsior, la toma del periódico, la destitución de Scherer, el cómo Octavio Paz y todo el grupo plural en ese momento deciden apoyar a Julio y se van, mientras están surgiendo las otras revistas, ¿no? Nexos ya era en ese momento una revista claramente en contra de lo que estaba haciendo, de las posturas políticas de Plural, aunque el tiempo también le daría la razón a este grupo, puesto que Nexos terminó por haciendo suyas aquellas primeras posturas de Octavio Paz y todo su grupo, que era un grupo maravilloso de escritores y de críticos, y del cual esa revista se podrá decir lo que sea, pero siempre atendió a su voluntad, eso, plural, a su voluntad democrática, a ser un terreno donde las distintas voces pudieran disentir siempre y cuando hubiera argumentos detrás. Y eso también creo que es un gran recuento de este libro. Es el recuento de las profundas disputas, de las profundas diferencias intelectuales y políticas y literarias, no solo a través de estos dos hombres, sino de toda nuestra literatura, pero también revela un momento en que estas disputas, si bien eran sin tregua, eran con argumentos. Eso que creo que hoy uno hace esta lectura de este maravilloso libro, que hay que decir además que le mereció recientemente el premio Mazatlán a Malva Flores por él, y creo que es profundamente merecido. Es más, deberían de haberle dado 2 premios Mazatlán solo por esta tremenda obra que nos lega. ¿Por qué? Porque también nos trae nostalgia. Es decir, vemos que nos hacen mucha falta este tipo de hombres, nos hacen mucha falta este tipo de ideas. Yo no puedo dejar de pensar qué estaría opinando hoy Octavio Paz de este régimen, qué estaría opinando hoy Carlos Fuentes de este régimen. Ahora que recuerdo que cuando falleció Carlos Fuentes, nuestro hoy presidente, salió a lamentar la muerte de nuestro escritor, pero lo que él lamentaba es que él creía que Carlos Fuentes iba a votar por él. Es decir, lo que lamentaba era la pérdida de un voto. ¿Qué estaría opinando hoy Carlos Fuentes? Que así como Octavio Paz eh, se desbocó en su momento con ciertas emociones, le creyó a ciertos hombres. Octavio Paz, lo sabemos muy en su juventud, cuando sí tuvo esta cercanía con el Partido Comunista, aunque nunca se afilia, pero sabemos que sí había una cercanía muy clara, que sabemos que, por ejemplo, en aquella convención en Valencia en el 36, cuando van al Congreso que está protestando por la naciente guerra civil en España, él se arrepiente, que en lo que termina siendo el caso de Gide, que después también se arrepiente se arrepiente por su silencio, por no haber dicho nada en ese momento, cosa que se va a repetir cuando el caso Trotsky. Es decir, Octavio Paz aprende de sus errores, aprende a distanciarse en términos emocionales, a utilizar su inteligencia y su agudeza como artefacto para medir la realidad, para entender a sus políticos. A Carlos Fuentes le va a pasar esto, creo, más adelante, después el gobierno de Díaz Ordaz, cuando Carlos Fuentes le cree a Luis Echeverría, le cree profundamente que él sí va a ser el primer promotor del cambio en México, que va a abrir, que va a ser el presidente de las aperturas democráticas. Y bueno, sabemos todos que al final eso no ocurre, y que todo esto termina también con la dimisión de Fuentes a la Embajada de París, como antes había sido unos años antes la de Octavio Paz cuando estaba en la India, aunque ciertamente hay profundas diferencias entre una y otra dimisión. Una es de una moral categórica y la otra es de una situación pues insostenible, nada más. Incluso Malva rescata visiones que apuntan a otras razones por la dimisión de Carlos Fuentes. En fin, esto otra vez se ha alargado muchísimo, y de veras que si de un libro podría hablarles durante horas y horas y horas inagotables, sería de este maravilloso libro Estrella de dos puntas, porque además amo tremendamente y respeto profundamente la obra de estos dos escritores, de la cual también ocurre eso al ir siendo testigos a lo largo de estas páginas de cómo se van construyendo las
las obras que marcan y que siguen a las trayectorias de estos autores cuando Carlos Fuentes está escribiendo Cambio de piel, cuando está haciendo Terra Nostra, que son dos novelas monumentales y que son dos novelas que no se pueden dejar de leer, cuando Octavio Paz va a hacer toda su obra ensayística que conocemos de manera maravillosa, todo lo que genera libros como Salamandra o como Ladera Este, o sus libros de ensayos como El Arco y la Lira, Las Peras del Olmo, El Ogro Filantrópico en el terreno de lo político. Es decir, es un libro que nos lleva a regresar a la obra de estos dos autores y cómo la obra de estos dos autores al mismo tiempo nos van a conectar con las obras de otros autores, toda la obra de Octavio Paz que nos va a conectar con una multiculturalidad, porque es un hombre que estuvo en contacto profundamente con su tiempo, que fue uno de los hombres que nos hizo o que contribuyó, para no caer en la exageración, que contribuyó de manera muy clara a que México fuera de verdad contemporáneo del mundo en ese tiempo, como él mismo lo dijo en alguna ocasión. Y por supuesto que Carlos Fuentes es la otra fuerza natural que contribuye con esa contemporaneidad de México con el mundo. De verdad que no puedo dejar de recomendar este libro, ese libro, me siento afortunado porque este año he estado leyendo obras que me han gustado muchísimo, pero este en particular es el primer libro que notablemente me obsesiona, que me ha llevado a tener decenas y decenas y decenas de páginas subrayadas casi de manera íntegra, que tengo anotaciones en todos los bordes, que como verán en mis libretas de notas que hago para esto, han merecido lugares aparte. En fin, ¿qué opinan ustedes de Octavio Paz? ¿Qué opinan ustedes de Carlos Fuentes? ¿Les gusta la obra del uno del otro? ¿Disfrutan a los dos? ¿Qué acuerdos, qué desacuerdos sostienen con la obra de ellos? Cuéntenoslo aquí en la cajita de los comentarios, que me encantará participar de este diálogo con ustedes, que creo que da para horas y horas y horas inagotables. Como siempre, ya saben, si pueden apoyar con un like, se los agradezco mucho. Si pueden dar ahí en la campanita de suscripciones para contribuir con que este canal crezca y que este diálogo crezca y que cada vez lleguemos a más gente, que podamos hablar entre más personas sobre más libros, sobre más obra y creemos un espacio como el que estos dos hombres maravillosos y como el que Malva Flores a través de este libro también construye, un terreno donde podamos disentir, un terreno donde podamos coincidir, pero siempre de manera respetuosa, siempre de manera argumentada, siempre de manera leal y, como ellos dos decían, de manera crítica. Las amistades que no son críticas no son amistades, son acaso compañerismos que comparten un pedazo de la ruta nada más. Como siempre, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos por aquí la siguiente semana con otro libro para compartir.